El pasado febrero tuvo lugar en Nueva Delhi el India AI Impact Summit, un congreso internacional organizado por el gobierno de la India con el objetivo de compartir algunos marcos ideológicos y normativos en los que va a desarrollarse en el futuro la inteligencia artificial como tecnología global. El escaparate que el Congreso trató de dibujar fue el de una reunión orientada a crear un marco ético y pragmático para el desarrollo de la inteligencia artificial, centrado, según la organización del propio Congreso, en tres pilares fundamentales: personas, planeta y progreso. La idea de fondo que de jure el Congreso pretendía transmitir es que la inteligencia artificial no debería verse como un problema global, sino más bien como un reto. Un reto que puede llevarnos a una nueva concepción del bien común, ofreciéndonos un repositorio de información y de recursos compartidos globalmente. Sin embargo, no es responsabilidad ética y desarrollo sostenible todo lo que reluce en el trasfondo de la narrativa del Summit, sino que en al menos una de ellas, la de Sam Altman, se envió un mensaje de una manera más o menos velada, un mensaje profundamente filosófico y muy político, cuyo significado último no deberíamos dejar escapar. Sam Altman habló en el Summit del concepto de la superinteligencia, un término acuñado hace ya algunas décadas y que se refiere a una explosión de la tecnología que pudiera culminar en el desarrollo de una inteligencia artificial que iguale o incluso supere a la inteligencia humana. Como sabéis, a mi parecer y al parecer de muchos investigadores de las tecnologías de inteligencia artificial, los sistemas inteligentes que existen hoy en día están todavía lejos de igualar a la inteligencia humana, mucho más de superarla, al menos como facultad, como capacidad biológica. Obviamente, si nos ceñimos a un concepto de inteligencia meramente computacional, los sistemas inteligentes están a años luz de nosotros. Sin embargo, como ya sabéis, la inteligencia es algo más que eficacia en el tratamiento de datos. Implica autoposesión, autoconciencia, creatividad, y en esas facetas que son esenciales de la inteligencia humana, la inteligencia artificial está todavía muy lejos. Pues bien, a tenor de lo dicho por Sam Altman en el Summit y con el fin de analizar de la manera más honesta posible la cuestión, me gustaría rescatar algunas de las frases que Altman pronunció en su discurso, para fijarnos específicamente en dos cuestiones. El primero de los elementos es que Altman ubica el horizonte de la superinteligencia, también podríamos decir de la singularidad tecnológica, en el año 2028. ¿Por qué? Pues es razonable pensar que los motivos por los que Altman dice esto son principalmente económicos y políticos. Sam Altman está buscando inversión internacional para sus proyectos, ya que, como sabéis, en los últimos tiempos la inteligencia de OpenAI ha tenido algunos problemas de estabilidad y solvencia, dada la eficacia de su competencia. Así que necesitaba esperanzar a sus potenciales inversores con un nuevo horizonte o con alguna promesa revolucionaria. Y Altman encontró esa promesa, ese nuevo horizonte, en el futurible de una inteligencia que iguale o incluso supere a la inteligencia humana en un futuro relativamente cercano. De hecho, muy cercano. Esto, aparte de mostrar una evidente y acuciante necesidad de fondos para OpenAI, también mostró una relativa falta de principios éticos en el desarrollo de la inteligencia artificial. Pues Sam Altman en las semanas siguientes ha demostrado estar dispuesto a cruzar los límites de lo moralmente aceptable con el objetivo de encontrar un buen trato económico. Como sabéis, si habéis seguido las noticias estos últimos meses, la directiva de la inteligencia artificial de Anthropic, de Claude, ha rechazado formar parte del plan del gobierno de los Estados Unidos de utilizar esa inteligencia artificial para fines militares y de vigilancia masiva de la ciudadanía. La idea que se había planteado era que el Pentágono tuviera acceso a esa inteligencia artificial, a Claude, para la creación de sistemas de vigilancia masiva y de armas autónomas, con el objetivo de usarlas en la guerra y bajo el pretexto de la seguridad nacional. Ante la negativa de Anthropic, OpenAI tomó el relevo y firmó con el gobierno de Estados Unidos poner a disposición del Pentágono su tecnología de inteligencia artificial. Concretamente, poner a disposición del gobierno de Estados Unidos esa tecnología para cualquier fin legal, sea lo que significa eso. Más allá de las particularidades del acuerdo comercial entre OpenAI y el Pentágono, que para este vídeo no nos interesan tanto, la clave de todo está en una serie de preguntas que conectan este acuerdo con una idea expresada por Altman en el Summit. Y esta pregunta es si es el horizonte de la singularidad tecnológica, la creación de una superinteligencia, un riesgo existencial para los seres humanos o para alguna de las dimensiones que consideramos esenciales en nuestra vida. A mi juicio, este es el gran reto ético que tenemos enfrente, y que en los últimos meses estamos viendo plasmado en la nueva carrera armamentística en la que claramente Estados Unidos quiere llevar la delantera.
Si finalmente el Pentágono consigue crear esos sistemas de defensa, esas armas autónomas con, por ejemplo, reconocimiento facial o toma de decisiones autónoma por parte de las máquinas, entonces estaremos reformando por la vía de los hechos consumados todo el derecho internacional, y muy concretamente las reglas sobre la guerra. Y ante esta posibilidad se abre de nuevo un viejo debate filosófico, el de la guerra justa. Pero antes de llegar a ese debate, que ya os aviso que será en el próximo vídeo, en este quisiera analizar algunos bloques temáticos del discurso de Altman que me parecen fundamentales para entender, para introducir precisamente ese debate sobre la guerra justa. Soy José González y si os interesa la inteligencia artificial y cómo la filosofía puede pensarla, os invito a acompañarme en este vídeo. Comenzamos. Altman transmitió la idea de que para el año 2028 tendríamos una primera versión de lo que la tradición académica ha llamado superinteligencia. Una superinteligencia es, dicho rápido, cualquier intelecto que exceda con creces el desempeño cognitivo de los humanos en prácticamente todos los dominios de interés. Y no es la única definición que nos da la literatura. Por ejemplo, Irving John Wood, que trabajó con Alan Turing en los años 50, nos habla de la explosión de inteligencia en estos términos. Definamos una máquina ultrainteligente como una máquina que puede superar con creces todas las actividades intelectuales de cualquier hombre, por muy inteligente que sea. Dado que el diseño de máquinas es una de estas actividades intelectuales, una máquina ultrainteligente podría diseñar máquinas aún mejores. Entonces se produciría incuestionablemente una explosión de inteligencia, y la inteligencia del hombre quedaría muy atrás. Pero creo que la visión que representa Altman es la de los optimistas tecnológicos como Kurzweil, figura clave junto con Bernard Winge para entender el concepto de la singularidad. Kurzweil nos transmite la siguiente idea. La inteligencia no biológica creada en ese año, 2045, será miles de veces más poderosa que toda la inteligencia humana actual. Pero en su optimismo él no lo plantea como un peligro, sino como una posibilidad evolutiva. Seremos capaces de expandir el alcance de nuestra inteligencia por un factor de miles de millones. Nos convertiremos en algo más que humanos, pero seguiremos siendo humanos en el sentido de que seremos los herederos de la civilización humana. Siguiendo esta idea de la rotura histórica, Winge escribe sobre la singularidad esto. Estamos en el umbral de un cambio comparable a la aparición de la vida humana en la Tierra. La causa física de este cambio es la creación inminente por parte de la tecnología de entidades con una inteligencia superior a la humana. ¿Y qué tienen en común todas estas personalidades e ideas? Pues a mi modo de ver, dos cosas. La primera es que todos ellos ven en el avance tecnológico un cambio sustancial a nivel histórico y a nivel humano. Y la segunda es que ninguno de ellos tiene demasiado claro en qué va a consistir ese cambio. Bostrom, que a mi juicio es uno de los que se acerca más a algo razonable y concreto, nos dice que el desempeño cognitivo de la superinteligencia será superior al del ser humano no solo cuando sea computacionalmente más rápido y eficaz, que esto lleva décadas siéndolo, sino cuando sea sustancialmente mejor en tareas propias de la sabiduría práctica, de la creatividad científica y de las habilidades sociales. Y esto significa que para Bostrom la superinteligencia de la que está hablando Altman no depende de la capacidad computacional del sistema, sino que dependería de su capacidad de adueñarse de su propio proceso computacional. Dicho de otro modo, una superinteligencia, bajo este supuesto, correspondería con un sistema que fuera capaz de mostrar autonomía real, que fuera capaz del aprendizaje de la prudencia y que por tanto se convirtiera en sujeto natural de la virtud. Y esto es evidente si pensamos que una superinteligencia debe exceder el desempeño cognitivo de cualquier ser humano en cualquier dominio de interés, ya que esa misma definición impediría que lo redujéramos al dominio del saber teórico o al mero ejercicio computacional, sino que también debería extenderse a otros ámbitos de la vida humana como por ejemplo la sabiduría práctica o las habilidades sociales. Y esto es clave porque la inteligencia humana no consiste solo en la computación, no es solo tratamiento de datos y análisis de los mismos, sino que nuestro aprendizaje, nuestra inteligencia depende también de cómo cuestionamos esos datos o las fuentes de las que salen esos datos. Además de que también depende de cómo interactuamos con la realidad que nos rodea, es decir, de la relación entre lo que conocemos y la experiencia. Recientemente, el adiestramiento de sistemas inteligentes ha empezado a nutrir esos sistemas con lo que conocemos como datos sintéticos. Los datos sintéticos son algo así como datos creados artificialmente por el propio algoritmo.
pero obviamente sin recurrir al evento concreto del mundo real. Y esto podría establecer una diferencia notable con el hecho de nutrir el sistema de inteligencia con datos que provengan, directa o indirectamente, de una fuente humana. Sin embargo, el problema que todavía aleja esta inteligencia de la inteligencia humana es su incapacidad para cuestionarse los datos. O sea, la incapacidad crítica frente a los datos mismos o frente a las fuentes de las que surgen esos datos. Y esto hace que la inteligencia artificial pierda una habilidad fundamental y definitoria de la inteligencia humana. La inteligencia artificial es dogmática, pero no porque ponga la voluntad en negarse a evaluar alternativas a sus fuentes, sino porque es incapaz de hacerlo. Y aquí reside la razón fundamental por la que no es comparable con la inteligencia humana. La inteligencia humana tiene una manera muy particular de aprender y de pensar, una manera que implica la interacción con el medio, algo que hoy por hoy las máquinas no saben hacer. El siguiente asunto con implicaciones políticas y profundamente humanas, y tal vez el asunto con las consecuencias más inmediatas para la mayoría de la población, es el del fin del trabajo intelectual tradicional, algo que en realidad es extensible al trabajo tradicional en general. Altman invocó la idea de una superinteligencia madura como punto de inflexión en cómo se va a estructurar la economía y el trabajo en las sociedades del futuro. Tal como vaticina Altman, el mundo que empieza tras el horizonte del 2028 es un mundo dominado por un trabajo intelectual a cargo de las IAs. Y esta concepción implicaría una rotura profunda en gran parte de la economía global, ya que es razonable pensar que si Altman dice que el trabajo intelectual quedará a cargo de las inteligencias artificiales, una parte importante del trabajo asalariado en general correría el mismo peligro. La pregunta que creo que deberíamos hacernos ante este escenario es la siguiente. ¿Hasta qué punto el desarrollo de la inteligencia artificial y la alimentación de esta idea de superinteligencia no es un modo, directo o indirecto, de eliminar el trabajo en general? Y más allá de eso, ¿hasta cuándo podrá aguantar nuestra estructura de empleo y de economía global el envite de la inteligencia artificial en la economía? El fin del trabajo intelectual tradicional, el hecho de que las investigaciones científicas, las direcciones de las empresas, las decisiones corporativas e incluso las decisiones políticas las tome una inteligencia artificial es precisamente de lo que está alertando Altman. Está alertando del momento en el que parte de nuestra vida humana se delegue por completo en los sistemas inteligentes. Unos sistemas que eventualmente pudieran decidir de manera autónoma y sin ningún tipo de intervención humana. Esto, que hace muy poco tiempo podría incluso sonar a ciencia ficción, el hecho es que está más cerca que nunca. Y hemos empezado el vídeo hablando de un caso muy concreto que ya ilustra este peligro, que es el caso de la inteligencia artificial incorporada en el uso militar. El caso militar es un caso particular de sustitución laboral. Evidentemente, que una inteligencia artificial pueda reemplazar a un soldado, a un ser humano, puede leerse fácilmente como un bien mayor, ya que implica una reducción sustancial de pérdidas humanas en un eventual conflicto. Sin embargo, incorporar la inteligencia artificial en el espacio laboral civil en general, pues tiene otras implicaciones algo más preocupantes, ya que fácilmente puede suponer que miles o millones de personas vean comprometida su fuente de ingresos por en el desempeño de su trabajo haberse visto sustituidos por una máquina. Además de que esta sustitución esconde un incentivo muy atractivo para algunas élites, ya que supone una reducción importante de inversión, tanto monetaria como de recursos en general, frente a la estructura tradicional del trabajo. Y esto es evidente, una máquina no necesita comer, no necesita descansar, ni necesita hacer usos de determinados servicios de bienestar social. No va al médico, no se educa, ni necesita un abogado. Es un sistema estrictamente diseñado para trabajar, sin quejas, sin reivindicaciones, sin ningún ápice de pensamiento crítico. ¿Quiere decir esto que ha venido la inteligencia artificial a quitarnos el trabajo y a dominarnos? Pues como ya he dicho en algún otro momento, no y sí. Ya hemos dicho que la inteligencia artificial como idea, como abstracción, podría ser un elemento neutro, pero que la inteligencia artificial existente y su desarrollo no es una cuestión neutral. O sea, que está sometida a intereses económicos y políticos de aquellos que la desarrollan. Y aquellos que las desarrollan tienen muy a menudo vínculos directos o indirectos con quienes nos gobiernan. Y esto no forma parte de ninguna teoría conspirativa alrededor de la inteligencia artificial. Si la tomamos en abstracto como herramienta neutra, es algo muy eficaz, muy útil, que puede tener un impacto muy positivo para el conocimiento humano. El problema tiene que ver más con la naturaleza humana, con la naturaleza de aquellos que la crean y la desarrollan, y el uso que pretenden darle. Los CEOs de estas empresas y todos aquellos que desarrollan sistemas de inteligencia artificial son seres humanos como el resto.
Y como seres humanos están movidos en muchas ocasiones por sus pasiones, por sus intereses, por sus deseos, y ahí podríamos encontrar pues su ambición económica o su ambición política. Y esto es lo que hace que las inteligencias artificiales en su desarrollo no resulten una herramienta neutra. Como seres humanos están determinados por sus propios deseos e intereses, incluso aunque esos intereses comprometan los intereses de otras personas, e incluso sus derechos. Otras personas que, por otro lado, pues tampoco conocen de nada. A tenor de los cambios en la investigación y en el trabajo intelectual, Altman aseguró que la inteligencia artificial se encuentra más allá de los albores de la creación y la originalidad, afirmando que ya hay recursos de inteligencia artificial capaces de crear conocimiento nuevo, por ejemplo, en física teórica. Esta hipótesis problematiza no solamente el trabajo, sino que implica el eventual apoderamiento de los sistemas de inteligencia artificial en el avance científico-tecnológico del mundo, algo que es y ha sido siempre patrimonio exclusivo de la humanidad. Ante la promoción y potenciación de una presunta autonomía para los sistemas de inteligencia artificial, lo que estaríamos haciendo sería delegar nuestra capacidad técnica, nuestra capacidad teórica, en otros seres. Unos seres que en virtud de esa autonomía podrían decidir no seguir las instrucciones que les estamos dando. Obviamente, hoy por hoy no estamos en ese escenario. De lo que está hablando Altman con esas investigaciones de la IA que generan conocimiento nuevo es de autonomía operativa, no de autonomía real. Y eso es una cualidad de la que los sistemas de inteligencia, en mayor o menor medida, gozan ya a día de hoy. Los sistemas inteligentes actuales, unos más que otros, obviamente, ya disfrutan de un cierto margen para tomar lo que llamaríamos decisiones autónomas, y lo hacen con arreglo a la información que se les introduce y con la que encuentran en la red. Sin embargo, estos sistemas, como autonomía operativa, todavía dependen esencialmente de los programadores que las crean y del entrenamiento humano que reciben. No obstante, y volviendo al problema anterior, la diferencia reside en la capacidad para cuestionar la fuente. Además de que un sistema de inteligencia artificial tiende a ser complaciente, a satisfacer al usuario que, queriendo o sin querer, la está entrenando. Esto significa, al fin y al cabo, que un sistema de inteligencia artificial tomará la información de donde la encuentre, y lo hará sin cuestionar su validez, dándola como buena por el mero hecho de existir en Internet. Y esto lo hemos vivido todos. Lo hemos vivido cuando claramente Gemini o ChatGPT nos ha dado una información, una respuesta, que sabemos claramente que está equivocada. Y esto es un efecto más de esa gran diferencia que hemos establecido entre una inteligencia y la otra. El conocimiento humano es conocimiento crítico. Se construye no solo sobre la compilación, sino también sobre el cuestionamiento, sobre la problematización de las fuentes, e incluso sobre nuestra habilidad de descartar un conocimiento nuevo con base en nuestro conocimiento previo. Esto, que claramente pone en cuestión la fiabilidad de la inteligencia artificial, pone también en serios problemas la cuestión de su originalidad. Y es que ¿hasta qué punto podemos afirmar que la inteligencia artificial es capaz de crear conocimiento nuevo si ni siquiera es capaz de problematizar las fuentes de las que saca los datos que toma como verdaderos? ¿Cómo podemos afirmar que la inteligencia artificial es capaz de crear conocimiento nuevo si ni siquiera es capaz de identificar autónomamente sus propios errores? Finalmente, Altman nos habla en su discurso de la necesidad de regulación. El mundo requerirá eventualmente una institución similar a la Organización Internacional de Energía Atómica, para alinear estándares, monitorear riesgos y responder rápidamente ante capacidades avanzadas. Aquí Altman sí parece plantear que la inteligencia artificial es una potencial amenaza. La comparación que usa habla por sí sola. Los avances en inteligencia artificial podrían ser usados para fines no civiles, es decir, para fines bélicos o incluso para fines privados. Y visto lo visto a finales de febrero, está claro que Altman sabía bien de lo que estaba hablando. La inteligencia artificial se puede convertir en un nuevo mecanismo para la guerra, como una nueva herramienta que cambiaría sustancialmente las leyes de la guerra y la normativa internacional, replanteando de entrada un debate clave de la filosofía, el de la guerra justa. Ahora bien, ¿qué credibilidad le podemos dar a las palabras de Altman sobre todo esto? Pues a mi juicio deberíamos tomar sus palabras con una cierta relatividad. Si leemos entre líneas, el discurso de Altman tiene tres intenciones distintas. Por un lado, está estableciendo un marco filosófico para las próximas décadas. Un marco del que por supuesto no es un precursor, pero en el que sí ha tomado una cierta iniciativa, al menos en el relato. Este es el marco de la superinteligencia. Altman transmite la idea de que la inteligencia artificial no va a funcionar en el futuro como una aplicación, como un complemento en nuestro teléfono móvil,
sino que la inteligencia artificial está destinada a entrelazarse, a fusionarse con la cognición humana. Altman estaría avanzando el escenario de la singularidad tecnológica y está colocando ese escenario en el horizonte del 2028, estableciendo como primer paso el del pensamiento híbrido. Para el 2028, según nos dice Altman, ya será imposible o prácticamente imposible distinguir qué idea es genuinamente humana y qué idea está creada por la inteligencia artificial o asistida por ella. Por otro lado, el discurso de Altman tiene una intención de presión productiva, de presión competitiva a nivel mundial. Altman utiliza el argumento de la superinteligencia como promesa, como reclamo para la inversión de billones de dólares que quiere para sus proyectos. Obviamente, si el futuro es la superinteligencia y la inteligencia se encontrará en los centros de datos, lo que está haciendo Altman es enviar un mensaje alto y claro al sistema financiero y a los fabricantes. Necesitamos más inversión y más hardware. Y por último, la tercera intención, siguiendo esta idea de presión competitiva, es que Altman está vendiendo la perspectiva optimista del desarrollo de la inteligencia artificial. Altman quiere convertir a OpenAI en el líder del relato sobre los sistemas inteligentes. Y su visión es, además, especialmente agresiva, ya que adelanta muchísimo ese horizonte de la superinteligencia. Más aún teniendo en cuenta que en el Summit hubo otras voces que le llevaron meridianamente la contraria. Como por ejemplo Yann LeCun, el jefe de la inteligencia artificial de Meta, que en un discurso opuesto al de Altman sostuvo que los sistemas de inteligencia hoy en día están lejos de ese escenario, ya que no disponen de lo que él llamó modelos de mundos. Sin duda el Summit estuvo repleto de discursos muy interesantes y filosóficamente muy potentes. Discursos que definen no solo el relato sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, sino también los marcos en los que esta inteligencia artificial va a desarrollarse y a implementarse. Pero como os he dicho, en esta batalla OpenAI quiere ser el líder y probablemente partía de la posición más desventajosa para tomar la iniciativa. Y tal vez eso explica la premura de Altman para aliarse con el gobierno de Estados Unidos y monopolizar este debate. ¿Cómo integraremos los sistemas de inteligencia en nuestra seguridad? ¿Cómo la incorporaremos en nuestros ejércitos? Y, en definitiva, ¿cómo modificará la expansión de la inteligencia artificial los debates sobre el derecho internacional y las reglas de la guerra? Pero como os he dicho, esto será en el siguiente vídeo, así que si os interesa, os invito a que apoyéis este vídeo y a que os suscribáis al canal. Así podéis manteneros atentos y atentas a la siguiente parte. Gracias por haberme escuchado, hasta la próxima.